Prashna Paramita Hridaya Sutra. Oh, Shari Putra for me is no older than Sundata. Sundata is no older than 46 exactly Sundata. Sundata exactly completing the Krishna and consciousness. Have I rights like this? Oh, Shari Putra. Indeed, there is nothing to be afraid. There goes Sarvadi, nice and Krishna. No, he gets there for and therefore we stand no supreme enlightenment. Therefore no Krishna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani, the completely pure suffering. This is the true moralized sunset for the Krishna Paramita Dharani. Said all this Dharani, say Gate Gate Dharani, Parasamgati Bodhisattva. Bien, buenas noches. Hoy vamos a hacer nuestro estudio de la magia y cómo nosotros podemos verdaderamente usar y comprender correctamente cómo trabajar con los elementos de la naturaleza. Pero antes de nosotros pues adentrarnos en el tema, salían dos borrachos de un bar y iban bien borrachos. Iban abrazados porque no podían caminar solos. De pronto uno de los borrachos mira hacia arriba y le pregunta al otro, ¿esa es la luna, la que está allá arriba? Y el otro borracho le responde, no sé, porque yo no vivo por aquí. No hay nada más difícil, ¿no? O sea, que nosotros verdaderamente hacer cambios en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de pensar. Pareciera muy fácil, ¿no? Por ejemplo, uno leerse un libro o tener una idea sobre algo y creer que ese libro, esa idea o eso que uno leyó o eso que uno escuchó verdaderamente le puede ayudar a uno. O sea, eso es lo que todos creemos. Pero en esencia no es lo que sucede, en realidad no es lo que sucede. Lo que sucede verdaderamente es que nosotros creamos una forma de pensar totalmente inconsciente y la forma de pensar está íntimamente relacionada con con la cultura, con la familia, con la sociedad, con la escuela, con etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que nosotros creamos esa forma de pensar, entonces es la forma de pensar que nosotros
utilizamos toda nuestra vida hasta el día en que nos morimos. Cambiarán algunas cosas muy superficiales, ¿no? O sea, generalmente lo que cambia es, o sea, si tenemos algún trauma o tenemos alguna frustración o alguna situación dolorosa, entonces nuestra tendencia es a evitar más cosas de las que nosotros podemos vivir. Entonces, en lugar de nosotros irnos expandiendo en la vida, ir comprendiendo que, no sea, entre más expansión, entre más experiencia, entre más entendimiento vamos teniendo, pues más va a ser nuestro aprendizaje, ¿no? O sea, pero sucede todo lo contrario. Nos vamos eh, encogiendo debido a las situaciones difíciles, o sea, por los sufrimientos, por los traumas, por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron, etcétera, etcétera, hasta que pues creamos en esencia, después de mucho tiempo, una visión muy restringida, ¿no? O sea, de nosotros y del mundo, ¿no? Por consiguiente, entonces, la visión que tenemos cada uno individualmente, o la visión que tiene el ser humano, básicamente está interesada es en funcionar, hacer que las cosas del diario de vivir funcionen sin mucho esfuerzo, y cualquier cosa que vaya más allá de nuestras necesidades del diario vivir o de lo más básico que nosotros necesitamos, pues no nos llama mucho la atención. O sea, no estamos interesados verdaderamente o sea, a adquirir o a abrirle la puerta a a que tengamos otros intereses más allá que el de sobrevivir. O sea, y pues obviamente que podemos utilizar muchas justificaciones para nosotros entonces pues no hacer muchas cosas que pues son posibles para los seres humanos, para el hombre y para la mujer. Entonces, partimos desde el punto, ¿no? O sea, de que somos hombres y mujeres. O sea, obviamente que la experiencia primordial de la vida está entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué otra experiencia puede tener más importancia? ¿No? O sea, el universo básicamente nos da la lección más grande, ¿no? O sea, nos muestra que obviamente que, o sea, entre lo masculino y lo femenino es donde verdaderamente se encuentran todos los misterios, en esa interactuación entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Queramos o no, nos guste o no, nos parezca o no, etcétera. Entonces vemos que obviamente que no, o sea, tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantas metas, tenemos tantos deseos, tenemos tantos sueños, pero no hemos comprendido todavía como, y ya pues obviamente que quizás no lleguemos a comprenderlo como humanidad, ahora tendremos que hacerlo como individuos, ya una realidad grupal ya no es posible, o sea, es imposible. Entonces ahora nos toca como individuos, entonces tratar de comprender, ¿no? O sea, que la experiencia que necesitamos nosotros tener individualmente es esa, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera unión entre lo masculino y lo femenino? ¿Qué es lo que eso representa para nosotros? Más allá de lo que nosotros creemos en nuestra mente, es lo que significa la unión de lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, toda la creación, o sea, si miramos este planeta, por ejemplo, toda la creación está para apoyar la experiencia entre lo masculino y lo femenino. Eso es lo que es la creación, ¿ya? Pues nosotros, obviamente que no tenemos eso dentro de eh, dentro continuo mental. Entonces nosotros o sea, lo que sucede en nuestra forma de pensar, lo que sucede en nuestra forma de ser, entonces, no, o sea, no contiene verdaderamente esa necesidad de comprender y experimentar el misterio, ¿no? O sea, de la unión entre lo masculino y lo femenino. O sea, más allá de lo muy básico, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, del aspecto sexual, a veces simplemente nos interesa es tener una experiencia muy superficial sexualmente hablando. No nos interesa relacionarnos con las personas muy profundamente.
Y pues eso es lo que sucede generalmente. Hoy en día ya no estamos buscando una verdadera profundidad en las relaciones, ahora estamos buscando muchas otras cosas. Y entonces ya no nos interesa entonces, no sé, despertar verdaderamente esa profunda, ese profundo entendimiento, ¿no? Solamente hablando, por ejemplo, del aspecto sexual, ¿no? Vemos que nos interesan mucho más otras cosas. Vemos cómo no dormimos, no comemos. ¿Por qué? Porque nos vemos interesados en llenar muchas otras necesidades que no tienen absolutamente ninguna conexión ni ninguna validez cuando se refiere a la verdadera satisfacción que nosotros necesitamos encontrar en nosotros como individuos, interiormente hablando. O sea, todavía no hemos comprendido que el estado interior, o sea, la naturaleza interior, que lo que hay dentro de nosotros, necesitamos encontrarle un balance y necesitamos que funcione dentro de su mejor capacidad para funcionar. Y entonces, obviamente que, o sea, carecemos, ¿no? O sea, de ese funcionamiento correcto, carecemos de ese entendimiento correcto, ¿no? Entonces vemos cómo tuvimos que haber tenido un padre y una madre para estar aquí, ¿no? O sea, para nosotros saber tener esta posibilidad de estar, ¿no? Con este cuerpo físico. Entonces ya tenemos 50% de nosotros es masculino y 50% de nosotros es femenino. Entonces vemos que si nosotros logramos que en nuestro interior lo masculino y lo femenino se unan, que tengan una armonía en nosotros, interiormente hablando. Entonces, en ese instante existe la posibilidad de que entonces nosotros también podamos tener armonía exteriormente entre lo masculino y lo femenino. Vemos que exteriormente tenemos que relacionarnos, ¿no? O sea, siempre con el sexo opuesto, pero de muchas maneras somos incapaces, o sea, no sabemos relacionarnos con el sexo opuesto en el diario vivir. Tenemos muchos conflictos, tenemos muchos problemas, tenemos muchos temores, tenemos muchas y muchas cosas que impiden, pero no nos hemos interesado en estudiar ese funcionamiento. No nos interesa. Si vemos, por ejemplo, vemos un aviso, bueno, ya los periódicos ya no tanto, pero si, o sea, si miraras un periódico hace 15, hace 20 años, si miráramos los clasificados, veríamos cursos para aprender a usar la computadora, cursos para aprender a escribir o sea, en un procesador de palabras, etcétera. Hay muchos cursos disponibles y nos interesaría pues tomar algunos de esos cursos, ¿no? O sea, o algún tipo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Porque sabemos que eso nos daría una ventaja en nuestra vida, o sea, en cualquier tipo de entrenamiento. Pero vemos que nos hemos interesado en entrenarnos, en estudiar todo, absolutamente todo, excepto lo que representa la relación entre lo masculino y lo femenino. No nos interesa. Y eso es lo que verdaderamente nos mueve a nosotros o sea, en nuestro diario vivir. Y podemos nosotros estar muy conformes, ¿no? O sea, con no tener una experiencia completa. O sea, no queremos tener una experiencia completa en la relación entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces somos masculino y femenino. Entonces tenemos que estudiar mucho ese proceso, ¿no? Y también a la misma vez somos los elementos de la naturaleza. Nuestro cuerpo es tierra, agua, fuego y aire. O sea, ahí tenemos un quinto elemento que es el akasha o el éter, ¿no? Entonces también somos los elementos, ¿no? A pesar de que nosotros, los elementos están funcionando en nosotros, vemos que no nos hemos interesado por conocer nuestro funcionamiento. Entonces, obviamente que sufrimos de muchas cosas sin darnos cuenta que pues, por la falta de balance que hay en los elementos, en nosotros. Si tenemos los elementos, cuando los elementos en nosotros funcionan correctamente, funcionan balanceadamente, en un balance, entonces obviamente que nos vamos a sentir bien. El cuerpo va a funcionar bien. Si el cuerpo está funcionando bien, vamos a tener ánimo para entonces adentrarnos en la experiencia de conocer quiénes somos. O sea, hasta de muchas maneras podemos decir que al nosotros no estar funcionando bien,
no nos da ánimo, no nos da interés de conocer nuestra naturaleza interior. O sea, porque obviamente que los elementos tienen sus diferentes funciones. O sea, si tenemos, por ejemplo, un imbalance en el elemento tierra, por ejemplo, siempre nos sentiremos que no tenemos estabilidad, que no estamos seguros, que no tenemos no, o sea, no tenemos los pies sobre la tierra, etcétera. Y entonces, en lugar de nosotros corregir, por ejemplo, la cuestión del elemento tierra en nuestra fisiología, comenzamos a andar por la vida buscando estabilidad, corriendo para aquí, para allá, queriendo buscar en esto, buscando en lo otro. Y obviamente que pues la tarea es inútil. No encontraremos la estabilidad externamente. O sea, parte primero de encontrarla en nosotros, ¿no? O si, por ejemplo, entonces vemos que el elemento agua, por ejemplo, está relacionado con las emociones, por ejemplo. Las emociones y muchos de los deseos que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sufrimos, ¿no? O sea, porque deseamos esto, deseamos lo otro, deseamos una condición diferente, deseamos estar en otra posición, deseamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos deseos y ese imbalance que hay en nosotros, en el elemento agua, pues nos hace sufrir. Entonces, al no corregir nuestro funcionamiento, entonces salimos a la vida, salimos a la calle, salimos al mundo a tratar de llenar nuestros deseos. O sea, y obviamente que ahí sí, pues se podría verdaderamente decir que salimos pues como un caballo desbocado a ver en dónde, cómo y de qué manera pues llena esos deseos. Y obviamente que, ¿qué es lo que sucede? Entonces lo que sucede es que nosotros nos encontramos pues con realidades muy duras, ¿no? ¿Ya? No porque así sea la vida, sino porque nosotros pues obviamente que buscamos experiencias que básicamente no ah, nos van verdaderamente a representar, no sé, a encontrar la solución que estamos buscando, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, entonces también sufrimos de mucha ira, o depresión, o sea, o etcétera, etcétera, falta de ánimo. Entonces también el elemento fuego en nosotros está presente. Y vamos por la vida también sin, ¿no? O sea, a veces nos podemos encontrar, hay personas que tienen mucho fuego, no se pueden quedar quietas, no pueden dejar de hablar, no pueden tener un momento de tranquilidad en su vida, están siempre preocupados, etcétera, están haciendo aquí, allá, etcétera, ¿no? Etcétera, y toda la vida así, quemando toda su energía, quemando todo, exacto, porque y a la misma vez pues, es imposible encontrar, pues, ¿no? O sea, la satisfacción viviendo de esa manera. O carecemos, no sea, nosotros de el elemento fuego, o sea, al no funcionar correctamente en nosotros, entonces somos personas, el letargo, entonces ya nada nos interesa, entonces simplemente nos conformamos con lo que, no sea, esto, con lo otro, y no necesariamente significa que no hagamos nada, sino que entonces nos conformamos con un estilo de vida, nos quedamos ahí y entonces sin fuego, pues no podemos cambiar, no podemos nosotros encontrar pues o sea, un ánimo o una inspiración para nosotros hacer algo con nuestra vida. Entonces el elemento fuego tiene mucho que ver con la iniciativa. Si nosotros tenemos fuego, la iniciativa aparece. O sea, vemos que las cualidades también están íntimamente relacionadas con los elementos. El fuego está relacionado con la iniciativa, ¿no? Entonces, si tenemos iniciativas para hacer cosas nuevas, para sacar nuevas cosas, para experimentar esto, para hacer cambios en nosotros, etcétera, pues, no, o sea, vamos a tener una vida muy interesante, ¿no? O sea, cuando hay fuego, entonces, pues, no, o sea, será muy difícil que nos conformemos, ¿no? O sea, con la misma condición en el diario vivir. Desafortunadamente, pues ya hay muy poco fuego en nuestra vida. O sea, hay un fuego solamente suficiente como para, no sé, levantarnos en la mañana, llevarnos a trabajar, traernos en la noche, ver un poco de televisión, escuchar un poco de música, etcétera, etcétera.
¿no? Y así pasamos toda nuestra vida. Entonces, cuando tenemos mucho fuego, pues obviamente que pues entonces tenemos un descontrol, hacemos demasiadas cosas, estamos demasiado en una cosa, en la otra, en la otra, en la otra, y al final, o sea, cuando miramos, pues no hicimos mucho, ¿no? O sea, mucho de valor, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas, pero muy pocas cosas de valor. Cuando carecemos del elemento fuego, cuando el elemento fuego está muy poco en nosotros o no está funcionando correctamente, aparece la indiferencia. Entonces ya somos indiferentes, ya no nos... Así, o sea, puede uno obtener muchas cosas o tener muchas posibilidades, uno puede mirar su vida, pero le es indiferente, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, le decimos a una persona que, ¿no? O sea, que es posible descubrir verdaderamente el éxtasis de la vida, el éxtasis o sea, de encontrar la verdadera satisfacción, el verdadero amor, pues ya la indiferencia dice, bueno, ¿no? Será posible, pero ya, o sea, no hay ni siquiera es un rechazo, ¿no? O sea, la indiferencia es algo mucho más profundo que el rechazo. Cuando hay un rechazo, pues obviamente que hay algo todavía vivo, pero cuando no hay rechazo o aceptación, cuando hay una indiferencia, vemos que ya básicamente, pues, ¿no? O sea, simplemente no hay nada. Es mucho más complicado, ¿no? O sea, que nosotros aceptemos eso. Pero entonces, claro, el elemento tierra, agua, fuego y el aire, entonces cuando tenemos el elemento aire, obviamente tiene que ver con, o sea, con la capacidad de nosotros, pues, o sea, el pensamiento está íntimamente relacionado con el elemento aire. Entonces, ¿qué tipos de pensamientos tenemos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Se repiten los pensamientos, tenemos los pensamientos repetitivos, tenemos cuando el elemento aire no está funcionando correctamente, obviamente que tenemos pensamientos caóticos, pensamientos repetitivos, pensamientos fatalistas, pensamientos pesimistas, pensamientos de todo tipo, ¿no? O sea, que al final nos llevan a actuar de muchas maneras que simplemente nos mantienen entonces dando vueltas, no sea en los mismos círculos viciosos, no sea, ¿por qué? Porque el elemento aire pues no funciona correctamente en nosotros. Y si, no sé, y el opuesto pues está entonces, cuando funciona correctamente el elemento aire, entonces viene pues la inspiración, ¿no? O sea, cuando uno, ¿qué significa inspiración? Que inspira uno, o sea, entra el aire en nosotros, ¿no? O sea, no solamente entra en nuestros pulmones, ¿no? O sea, sino entra en nuestra naturaleza. Entonces aceptamos que a través del elemento aire, entonces entra el aire, pero no solamente entra aire con el elemento aire, aparece, o sea, y aparecen muchos otros elementos que se mueven, entonces aparecen entonces las ideas, las nuevas ideas, los nuevos conceptos, las nuevas cosas que aparecen, nuestros nuevos proyectos, ¿no? O sea, entonces vemos que los cuatro elementos están íntimamente relacionados con nuestro funcionamiento. Si nos vamos nosotros a estudiar, por ejemplo, la medicina china, o nos vamos a la India a estudiar el Ayurveda, nos vamos a encontrar que pues, para hacer un diagnóstico correcto de nuestra fisiología, de nuestra salud, pues necesitamos estudiar cómo funcionan los cuatro elementos. O sea, ya eso se perdió, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, si antiguamente en la India o en la China o en otros lugares, cuando se planeaba, por ejemplo, una comida, ¿no? ¿Qué se buscaba? Se buscaba de que los cuatro elementos estuvieran presentes. O sea, ¿para qué? Para que, pues, que haya un balance, que esté el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, etcétera. Todos estos elementos pueden ser parte de la alimentación. Por eso, o sea, hay una ciencia en la India y una ciencia en la China donde, o sea, se utiliza la comida como parte de o sea, de la terapia o parte del camino de sanación para muchas de nuestras necesidades físicas. Entonces vemos que, o sea, ya hemos perdido todo esto, ¿no? O sea, entonces estamos nosotros pues en una condición muy crítica, estamos nosotros básicamente funcionando de maneras poco eh, efectivas para nuestro propio bienestar. Entonces tenemos que mirar lo importante que es nosotros comenzarnos a conectar más profundamente, o sea, con entender nuestro propio funcionamiento. Vemos que es importante que comencemos a... Entonces,
Eso solamente para darnos una simple idea, ¿no? O sea, de lo que podemos nosotros lograr con entendiendo los elementos de la naturaleza nosotros. Y existe un quinto elemento que se conoce como el espacio, ¿no? O sea, el éter, ¿no? O el Akash, como se dice también. Ese elemento del espacio, ya perdimos nosotros la capacidad de percibir el espacio, ¿no? Ya nosotros por eso estamos sufriendo tanto. O sea, ya la humanidad perdió, o sea, estamos perdiendo la sensibilidad con los otros elementos de la naturaleza. Podemos nosotros pensar que podemos vivir en una sociedad sin naturaleza. O sea, eso es lo que ya las grandes ciudades, las grandes, ya todo el planeta básicamente se está moviendo hacia hacer un planeta sin naturaleza, sin comprender la relación que hay entre la naturaleza y el ser humano. Entonces vemos que en las grandes ciudades, por ejemplo, entonces ya no hay naturaleza. Ya los cuatro elementos, obviamente, obviamente no existen. Pensamos de que porque hay un parque de unas ciertas cuadras, entonces estamos nosotros haciendo algo, o sea, de valor con relación a nuestra naturaleza o a la naturaleza, pero no, estamos lejos, ¿no? O sea, cada día estamos más lejos, ¿no? O sea, y de ahí parten muchos de nuestros problemas. No nos damos cuenta de que al estar desconectados con la naturaleza misma, con los elementos de la naturaleza, entonces ya estamos desconectados de todo. O sea, no hay verdaderamente armonía en nosotros. Intentamos buscar una armonía que se comience a dar. También entonces existe el quinto elemento, el elemento que es el espacio, ¿no? Y ya ese elemento del espacio ya es imposible, o sea, si uno decide verdaderamente mejorar su vida, tiene que comenzar a comprender lo que es el espacio. Ya, si queremos transformar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros meditamos, cuando entramos en meditación, o sea, tenemos que meditar profundamente y comenzar a percibir lo que es nuestro espacio interior, nuestro mundo interior. Vemos que si miramos hacia afuera, el espacio es infinito, ¿cierto? El espacio es infinito. Si comenzamos a mirar hacia adentro, sucede lo mismo, hay un espacio infinito. Pero a nosotros no estar en el diario vivir, en nuestra vida común y corriente, a nosotros no nos interesa el espacio, nos interesa estar conscientes del espacio que hay. Nos preguntan a nosotros en dónde vives. ¿En dónde vives? Uno dice, no, yo vivo en el barrio tal, con la dirección tal, en la casa tal, ¿no? Entonces vemos que la percepción del espacio que nosotros tenemos es muy individual, o sea, muy limitada, se limita a, o sea, las cuatro paredes que definen nuestro lugar donde nosotros habitamos. Pero en realidad primero que todo, vivimos en el continente americano. Entonces, eso implica que estamos conscientes de un espacio más grande. O no, o sea, uno puede decir, bueno, vivo en este país o vivo en esta ciudad. Entonces, un entendimiento de que uno se puede mover más ampliamente, que está más consciente del espacio. Viven en el continente americano, entonces también uno puede decir, bueno, vivo en el planeta Tierra. Está uno consciente de que vive en el planeta. Por consiguiente, la actitud, o sea, algo sucede cuando nosotros nos hacemos conscientes del espacio en que nosotros vivimos. Entonces, obviamente que nuestra conciencia se va a sentirse en la libertad de moverse en ese espacio. Cuando nos mudamos a una casa nueva, cuando buscamos una casa nueva, ¿qué estamos buscando? Espacio. Y aceptamos que ese es el espacio donde nos vamos a mover. Pero sí, obviamente que siempre encontramos espacios muy reducidos. Y nuestra mente tarde o temprano comienza a funcionar en espacios muy reducidos.
nunca salimos de esos espacios reducidos. Entonces, la mente se va acomodando, se va estructurando, se va como una plastilina dentro del espacio reducido en que nosotros vivimos. El día en que no estamos en ese espacio donde nos estamos acostumbrados nosotros a movernos, entonces en ese momento no sabemos funcionar. Entramos en una crisis, estamos en un caos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que, o sea, muchas cosas pueden suceder, ¿no? En fin. O sea, podemos entrar o sea, un caos total. Entonces, vemos que o sea, hemos aceptado que vivimos en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, y con esa percepción del espacio que nosotros tenemos, pues también queremos que toda la satisfacción del mundo, toda la felicidad, toda la buena fortuna entre en ese pequeño espacio que cada uno de nosotros acepta como su realidad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, entonces, o sea, más pequeño, entonces podemos hasta nosotros llegar muy curiosamente, llegar a percibir que inclusive dentro de nuestras propias casas tenemos nuestro propio espacio más reducido. Entonces, ¿no? O sea, podemos hasta irnos cada día hasta inclusive, ¿no? O sea, en nuestras propias casas. Entonces vemos cómo vamos generando una limitación cada día más grande. Entonces, la mente no conoce el espacio. La mente solamente conoce dónde se puede mover. Entonces vemos que solamente estamos cómodos cuando estamos dentro de ese pequeño espacio. Nos sentimos cómodos para funcionar, para comunicarnos, para hacer, para sentir dentro de ese pequeño espacio, ¿no? Si nos pusieran en un momento determinado en una gran, en una gran llanura, por ejemplo, ¿no? O sea, en un gran espacio, ¿no? O sea, no sabemos funcionar, no sabemos qué sentir. Si nos vamos, por ejemplo, no sé, a una gran pradera, por ejemplo. Sí, en el principio uno dice, ¡ay, qué pradera! Pero después de 10 minutos uno está que no sabe qué hacer consigo mismo. No sabe estar en ese espacio, ¿no? Eso es simplemente pues como para muchas cosas. Y el espacio obviamente que se convierte en un problema. Ahora, a nosotros no saber estar en el espacio, o sea, o vivir, por comprender lo que es el espacio, el elemento del espacio, entonces ya no podemos compartir el espacio con los demás. Ya no estamos en la habilidad de compartir nuestro espacio con nadie. Es un espacio muy reducido, primero que todo. Entonces, si alguien llega a nuestra vida o alguien se acerca en cualquier momento, no sabemos compartir nuestro espacio. Entonces, nuestro reto es muy grande. O sea, el trabajo que tenemos que hacer es muy grande. Entonces, obviamente que dentro de ese pequeño espacio nosotros podemos meter creencias, podemos meter gustos. Entonces, o sea, saturamos nuestro pequeño espacio con todas estas cosas. Y entonces, nuestro único interés es tratar de llenar, o sea, o satisfacer, pues, o ya tener las respuestas a lo que pues, está dentro de ese pequeño espacio. Pero nunca imaginamos que más allá de este espacio en que estamos ahora, hay vida, hay otras cosas. Algo está sucediendo, algo está pasando, ¿no? De lo cual nosotros no estamos conscientes. Entonces el espacio es muy importante, ¿no? Y podríamos nosotros en un momento determinado, o sea, vemos como los animales tienen un mejor sentido del elemento espacio. Ellos saben, ellos sienten cuando, ¿no? O sea, vienen las tormentas, por ejemplo. Nosotros también tenemos esa capacidad, o pudiéramos nosotros reconocer cuándo viene una tormenta, cuándo va a aparecer una tormenta. Quizás en la antigüedad las personas estaban más conscientes de esa capacidad y la podían verdaderamente utilizar. Entonces nosotros, claro, o sea, no tenemos esa habilidad. Hemos perdido totalmente la conexión con el elemento espacio. Pero el elemento espacio, en el espacio se manifiesta el alma.
el alma no se manifiesta en el elemento tierra, no se manifiesta en el elemento agua, no se manifiesta en el elemento aire, ni en el elemento fuego, no, se manifiesta en el elemento aire, perdón, espacio, en el éter, en la calle. Entonces vemos como la sangre, por ejemplo, tiene que ver con el elemento agua y el elemento fuego, ¿no? Entonces, sí, la sangre fluye a través de los elementos, los músculos, los huesos, el elemento tierra, el aire, los pulmones, etc. Pero el elemento espacio es el alma. ¿Qué tan grande y amplia es nuestra alma? No estamos hablando de qué tan grande es mi idea de Dios o qué tan grande es no sé, mi creencia de Dios. Porque no, eso de nada vale, ¿no? Porque la creencia está, o sea, está ahí, es una creencia, es una idea nada más. Vemos que el alma, no sé, se manifiesta en el elemento espacio. Entonces, a nosotros no poder verdaderamente movernos a través del elemento espacio, a través del éter, el alma no es una realidad para nosotros, ¿no? Entonces nos toca pues empezar verdaderamente a llegar a comprender qué es el alma, ¿no? O sea, y entonces, pues, claro, ya, una cosa es tener una idea de las cosas. Cuando uno tiene algo, uno lo puede utilizar. Si uno tiene dinero, si uno dice, bueno, yo tengo dinero, bueno, ¿qué hace uno? Lo utiliza. Si uno tiene salud, ¿qué uno puede hacer? Lo utiliza. Cuando uno tiene algo, lo puede usar, ¿no? Si hablamos de que tenemos alma, no la utilizamos, o sea, no la experimentamos, o simplemente decimos que porque estamos vivos tenemos alma, pues no es verdad. O sea, el hecho de que este cuerpo se mueva, haga esto, haga lo otro, no significa que haya un alma detrás. Hasta podría parecer un poco increíble, pero hay hombres, o, digamos, cuerpos de hombres o cuerpos de mujeres moviéndose en el planeta que ya no tienen alma. Simplemente son criaturas, o sea, que se mueven. Ya somos desalmados. Aunque no hemos verdaderamente en ningún momento cultivado lo que son los elementos del alma, las virtudes del alma, las cualidades del alma, sino que simplemente hemos alimentado otras cosas y entonces se nos permite estar activos, los elementos continúan funcionando en nosotros, los elementos que, o sea, el elemento agua, fuego y aire, continúan funcionando en este cuerpo, hasta que el cuerpo cumpla con su, digamos, con su tiempo de vida, pero eso no significa que haya un alma detrás. Es difícil de comprender que hayan individuos, hombres o mujeres, que no tengan un alma o una alma, ¿no? Pero que no, es muy común. Hoy en día más común que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día ya no existe mucho interés en lo que son las cosas del alma. Entonces, obviamente, que si lo que no se alimenta ¿no? O sea, se muere tarde o temprano. Es uno de los principios que necesitamos nosotros también. Entonces, necesitamos pues siempre recordar muchos principios, ¿no? O sea, el aprendizaje como seres humanos no es de nosotros simplemente, ok, ya sé lo que tengo. No, o sea, hay muchos elementos. Y lo interesante también de todo esto es que todos estos elementos tenemos que utilizarlos diariamente. Nuestro recuerdo de todas estas cosas tiene que ser diario. Pero la conciencia puede. Entonces también recordar todas estas cosas y utilizarlas. Vemos que el elemento espacio tenemos que recobrar la capacidad de sentir el espacio. Ahora, por ejemplo, sentimos el elemento agua cuando tenemos que ir a orinar al baño. Uy, el elemento agua. ¿Y cómo sufrimos con ese elemento, no? O sea, vamos entrando ya en la madurez, el hombre tiene sus problemas con el elemento agua y la mujer tiene sus problemas con el elemento agua, ¿no? El elemento tierra, ¿no? Se da en la digestión, ¿no? Entonces tenemos también nuestros problemas, nuestras complicaciones, ¿no? Bueno, todos los elementos, ¿no? O sea, que entonces tenemos que comenzar verdaderamente a tener un mejor entendimiento de cómo funcionan los elementos. Pero el elemento espacio tenemos que estudiarlo, ¿no? O sea, y cuando nosotros
entramos en meditación, cuando nos sentamos a meditar, es cuando el elemento espacio entra en actividad. Saber estar en el espacio, ¿no? Y antes de que entremos verdaderamente a mirar más profundamente lo que es el elemento espacio, también tenemos que comenzar a practicar compartir el espacio. Estamos aquí en este planeta para compartir este espacio del planeta. Pero vemos que hemos creado una realidad tan limitada, tan individual, tan egoísta, tan cerrada, tan condicionada, tan frustrada, etcétera, etcétera, que ya el compartir el espacio se ha convertido quizás en el problema más grande que existe en la humanidad actual, a pesar de que no lo vemos como un problema, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, nos encontramos en un tren, en un bus donde hay muy poco espacio. Y vemos cómo reaccionamos al no tener el espacio. Pero obviamente que, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Entonces todos sentimos la inconformidad, sentimos la frustración, etcétera, etcétera. Y nos bajamos del bus, nos bajamos del tren y no hacemos nada por corregir. Bueno, ¿cuál es el problema de no comprender por qué estamos sufriendo por la carencia de espacio? Entra alguien a nuestro, si estamos en un lugar específico, entra alguien, ya nos incomoda porque no queremos compartir el espacio. Sentimos que, no, o sea, en un momento determinado que no queremos compartir el espacio, que estamos aquí, porque todos estamos en este planeta para compartir el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hemos generado una sociedad de eh, individuos que nos aislamos constantemente de los demás, ¿no? Somos incapaces de compartir nuestro espacio, ¿no? Entonces, obviamente que, no sé, pensamos de que en ocasiones con las cosas más básicas, compartiendo las cosas más básicas en nuestro diario vivir, vamos a encontrar una satisfacción, pero no vamos a encontrar tal satisfacción, ¿no? Por la falta de comprender y de saber verdaderamente movernos utilizando el elemento del espacio, el éter. Entonces, meditación, pues nosotros tenemos que aprender a ver nuestro espacio, a percibir el espacio de nuestra vida. Tenemos un gran espacio. Nuestra vida es espacio, ¿no? Así como podemos decir que nuestra vida es el elemento tierra, donde vamos a encontrar nosotros estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, el elemento éter, el elemento espacio, también es parte de nuestra vida, es también nuestra vida. ¿Qué tan hábiles nosotros hemos sido en compartir nuestro espacio? ¿Qué tan cómodos nos somos en el espacio de nuestra propia vida? ¿Estamos interesados en compartir el espacio de nuestra vida con el mundo, con los demás, etcétera? ¿O no queremos compartir nuestro espacio, entonces simplemente creemos de que, o sea, a nosotros pues no estar con ese funcionamiento correcto, pues imaginamos que, no sé, en algún momento algo puede pasar que nos puede llevar algo nos puede llevar a conocer lo que es la felicidad. Pero en cierta manera, cuando hablamos de Dios, ¿no? O sea, Dios nos puso a trabajar bastante, que es algo muy injusto, ¿no? O sea, obviamente que a nosotros no querer conocer quiénes somos, pues sentimos que es muy injusto adquirir la capacidad de entender todas estas cosas. Ahí viene la indiferencia. No hay fuego en nosotros. Entonces no hay ganas de conocer la vida. Entonces la indiferencia ante nuestras necesidades espirituales, pues obviamente que es la carencia de fuego. Fuego viene a través de, obviamente, que la fuerza creadora sexual. Si algo sucede, por ejemplo, cada vez que nosotros, en general, lo que sucede con la humanidad es de que la fuerza sexual se utiliza solamente para ir aumentando la insatisfacción, para aumentando los conflictos, etcétera, pero no verdaderamente para crear verdaderamente una verdadera experiencia donde entonces entendemos la necesidad de nosotros
llegar a comprender el espacio infinito en el cual nosotros nos encontramos, queramos o no, entenderlo. Pero obviamente que pues no, o sea, con la meditación nos iremos nosotros madurando, madurando, madurando hasta que un día nosotros nos sentamos cómodos estar en el espacio de la creación. Mientras no estemos nosotros, mientras no tengamos esa experiencia del espacio, va a ser imposible, porque el amor, por ejemplo, ¿en qué espacio puede vivir? Si hablamos del verdadero amor, ¿no? ¿En qué espacio lo podemos poner? ¿En qué espacio podemos nosotros verdaderamente visualizar o pensar que podemos nosotros, you know, tener ese amor? Pues bueno, a ver, en esta dirección va a vivir el amor, en esta casa va a vivir el amor, en el otro, no sé, en el cuarto va a vivir. ¿En dónde va a vivir el amor? ¿En qué espacio? En dónde puede vivir el amor, ¿no? Ya, obviamente que pues, ¿no? Ya, nuestra mente solamente conoce lo que son las limitaciones. Nuestra mente no conoce ni puede aceptar el espacio infinito, ni el amor infinito, ni la vida infinita. No puede comprender nada que no sea limitado. Y vemos cómo hemos hecho un gran esfuerzo por crear más limitaciones, con más creencias, con más conceptos, con más cosas que tenemos en nuestra vida, con más problemas, etcétera, etcétera. Hasta que un día, obviamente que tenemos miles de cosas que nos limitan, pero nos sentimos cómodos con todas esas limitaciones. Y hasta podemos llegar a sentir que nuestra vida tiene mucho sentido entre más limitaciones tenemos. Uno pues, se puede encontrar con 10 problemas diariamente y se siente que su vida tiene mucho valor porque tiene 10 grandes limitaciones. Por alguna razón, o sea, tenemos esa curiosidad. ¿Qué se siente estar bien limitado? ¿No? Y hemos buscado bajo toda circunstancia, o sea, de crear vidas, hemos creado una vida donde simplemente estamos limitados en todo el sentido de la palabra. También las limitaciones, o sea, de todos los niveles. No importa qué niveles nosotros miremos, cuando comenzamos a hacer un estudio de los diferentes niveles del ser, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos limitados físicamente, estamos limitados emocionalmente, estamos limitados instintivamente, mentalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero no nacimos limitados, ¿no? Nacimos con un potencial donde podemos expandir nuestra conciencia. La conciencia representa el espacio. Entonces vemos que hemos creado muchas vidas limitadas, 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 ¿no? O sea, hasta que entonces, obviamente, que encima de las limitaciones que tenemos, entonces viene pues ¿no? O sea, la creencia de nuestra vida, la forma de pensar de cómo son las cosas, limitadas, limitadas. Por ejemplo, el concepto del amor que tenemos nosotros. ¿Qué es el amor? Entonces, primero uno se mira a los ojos, después pide el teléfono, después la lleva a comer, después la lleva al cine, después la lleva al otro cine, después ya entonces está buscando como entonces ya el sexo, después ya entonces otra vez, después ya entonces, ¿no? Esto, lo otro. Entonces ya uno tiene una idea de lo que es amor, o sea, uno ha limitado el concepto del amor a través de esto, ¿verdad? Entonces, si ella lo llama 2 veces y él la llama 3 veces, eso es amor. Si no la llamó sino una vez, eso no es amor. Entonces, hemos creado todas estas ideas, ¿no? O sea, dentro de nuestra mente, porque a la mente le encanta vivir a través de las limitaciones. Y si eso no es lo que se da cuando estamos hablando de amor, entonces no es amor para nosotros. O sea, y así muchas otras cosas. Todo lo que nosotros experimentamos es basado en los conceptos que tenemos. O sea, no hay un espacio verdaderamente para permitir que algo se manifieste que esté fuera dentro de los conceptos que tenemos. Ahora, se requiere mucha valentía para no movernos a través de las limitaciones de nuestros conceptos.
porque entonces ahí es donde entra verdaderamente Sócrates a tener sentido. Lo único que sé es que nada sé. ¿Qué necesidad hay de saber? Sabemos, no entendemos que cuando nosotros estamos, o sea, funcionando con esa apertura, con ese espacio disponible para que la vida verdaderamente nos muestre, ¿no? O sea, qué es lo que puede ser posible para nosotros, entonces no puede ser a través de lo que sabemos, hay que saber a través de lo que no sabemos. Pero no podemos pretender no saber, tampoco. A veces pretendemos que no sabemos, pero no podemos pretender no saber. Con la meditación comenzamos a soltar verdaderamente, o sea, el control que tenemos nosotros de todas nuestras llamadas, de todas nuestras limitaciones que nos hacen sentir seguros, ¿no? Y entonces, obviamente que, pues, en ese momento, pues, a lo único que nos vamos a enfrentar es a un gran espacio disponible para nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros amar sin espacio? Es una locura, o sea, si nos ponemos a meditar verdaderamente, ¿cómo nosotros podemos comprender la vida sin espacio? ¿No? Es algo importantísimo, ¿no? O sea, tenemos el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto. Está también íntimamente relacionado con los elementos de la naturaleza, ¿no? Cada sentido tiene su función y también está asociado con los elementos de la naturaleza. Pero ¿en dónde se manifiesta el elemento espacio? ¿No? Entonces, todos tenemos aquí en la corona de la cabeza un chakra, un centro magnético, que es el que nos permite entonces recibir del cosmos la energía que viene del cosmos y entra por nuestra cabeza. Esa es la corona, o sea, la famosa corona que vemos a veces representada en los budas, en los santos, etcétera. Esa es la corona. Pero obviamente que para nosotros poder pasar la barrera de nuestras limitaciones, de nuestros conceptos, de nuestras creencias, etcétera, tenemos que pasar esa barrera, ir más allá, traspasar para que podamos nosotros sentir. Aquí, en la corona de nuestra cabeza, tenemos lo que se llama el sentido espacial, el sentido del espacio. Ahora, cuando practicamos nosotros el chamanismo, por eso esto de los elementos de la naturaleza es súper importante. Ah, es tan fascinante verdaderamente todo esto que pues le toma a uno pues mucho tiempo y tiene que practicarlo y tiene uno que verdaderamente ponerle mucho interés para poderlo vivir. En fin, los incas, por ejemplo, sabemos que los incas fueron una civilización donde pues se destacaron por muchas cosas. Se destacaron por la arquitectura, se destacaron por el nivel de espiritualidad que tenían, se destacaron por el conocimiento de la naturaleza, porque estaban conscientes de cómo trabajar con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, etc. Vemos que han habido culturas que sí han podido hacer el trabajo de la autorrealización, pero que también le han dado importancia a conocer la relación que hay entre el trabajo de autorrealización con los elementos de la naturaleza. No son dos cosas aparte, no son dos cosas diferentes. Es imposible autorrealizarnos, no sea, bueno, que es algo muy elevado, pero es imposible realizarnos como hombres o como mujeres si no tenemos una buena relación con los elementos de la naturaleza. Así uno se haga cirugía, así uno se ponga la camisa que se ponga, así uno se ponga la marca que se ponga o maneje el carro que maneje, no importa. Vea la televisión que vea, la música que le guste, de nada sirve. Si algo sucede es que nos volvemos mucho más ignorantes y bueno, en la falta del funcionamiento correcto de los elementos, el nivel de inteligencia disminuye, la capacidad del funcionamiento disminuye. Técnicamente, o sea, cuando uno nace con su inteligencia, ¿no? O sea, sería
lo más lógico que a medida que uno va creciendo y va madurando, se vaya siendo más inteligente. Sería lo más lógico. Lo más común es de que nos vamos haciendo menos inteligentes. Y lo aceptamos como la realidad. Algo terrible. O sea, hasta un punto que nosotros podemos llegar verdaderamente a ser totalmente idiotas. Ya lo somos. O sea, cuando nos pegamos esas buenas borracheras, cuando nos pegamos esas buenas iras, cuando nos damos el gusto de hacer otras cosas. Eso nos hace idiotas. Ya entonces no solamente nos damos gusto naturalmente llegar a ese momento de la idiotez, sino que ya entonces nosotros nos damos el lujo de tener un estilo de vida que nos lleva más rápido aún a tener ese estado. Entonces, lo lógico fuera, o sea, lo lógico, lo ideal fuera de que nosotros fuéramos creciendo, no solamente creciendo en edad, sino creciendo en inteligencia. Obviamente que, pero en fin, o sea, no significa que no podamos nosotros de alguna manera cambiar ahora ese proceso. Es un proceso inconsciente, pero podremos nosotros entonces comenzar a que el nivel de inteligencia pueda comenzar a crecer, ¿no? Que la inteligencia pues tiene muchos elementos, ¿no? Entonces vemos cómo, o sea, al estar nosotros conscientes de los elementos de la naturaleza, entonces podremos nosotros tener un mejor funcionamiento. Entonces, cuando estamos nosotros funcionando, si en algún momento, a veces, por ejemplo, hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Cuando nos sentimos bien, ¿qué pasa? Nos dan ganas de vivir la vida. Dice uno, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Me siento bien. Pero si nosotros pasamos años de nuestra vida y no nos dan ganas de hacer nada, pues algo no está bien. No nos sentimos bien. Vemos la diferencia cuando una persona está bien, es una fuerza incontenible. Una persona que está bien no se puede contener consigo mismo en el sentido de que sería imposible que una persona se conforme con todo este tipo de limitaciones y dejar que su vida simplemente sea así. Es imposible. Por eso luchamos también en contra de estar bien. Hay una lucha inconsciente porque cada vez que nos estamos acercando a estar bien, nos saboteamos nosotros. Saboteamos nuestro bienestar. No puede ir bien por la vida. Uno va nace con una buena salud, con una buena, y entonces uno comienza a sabotear su buena fortuna, y llega un momento en el ya quedó a la par con, ¿no? O sea, el común denominador del mundo, el común denominador de la humanidad. Ya todos somos así. Entonces, cuando ya todos somos así, estamos limitados dentro de todas esas cosas, pues nos sentimos mejor. Cuando nosotros estamos funcionando bien a través con el uso con el entendimiento de los 5 elementos, entonces ya viene una experiencia diferente. Entonces, solamente cuando estemos nosotros, cuando ya estamos funcionando bien, el alma tendrá una posibilidad. Nuestra alma tendrá la posibilidad. Entonces, en ese momento aparece un Sócrates en nosotros, aparece un Einstein, aparece un Miguel Ángel, aparece o sea, todo lo que nosotros vamos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos personajes en la historia pues representa algún tipo de cualidad que desarrollaron. Pero las mismas cualidades las tenemos nosotros, ¿no? Entonces vemos que, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. En lugar de ir nosotros alimentando todas estas limitaciones, todas estas restricciones que vamos nosotros, pues obviamente que en el elemento espacio, entonces, donde todo nuestro potencial se va a desarrollar.
¿qué pasa? Entonces necesitamos cultivar primero el fundamento, los fundamentos de una vida correcta, de vivir como hombres y como seres humanos verdaderos. Esos son los fundamentos que necesitamos nosotros comenzar a cultivar. Necesitamos comenzar a cultivar el entendimiento de las leyes cósmicas, que vivimos en el universo, no vivimos aquí en esta casa, no vivo en este apartamento, no vivo en este dormitorio, no vivo en esta, no vivo aquí. Vivimos en el... Estaba escuchando el otro día que, o sea, hay personas que han ido, salen en ocasiones, han ido a buscar, a ver las estrellas. Y me causó mucha gracia porque obviamente, pero, ¿no? O sea, mirando las estrellas y decían que podían ver la Vía Láctea, ¿no? Que podían ver la Vía Láctea. No dije nada porque obviamente pues es muy bonito que salgan a ver las estrellas, pero nosotros vivimos en la Vía Láctea. El sistema solar, este sistema solar está en la Vía Láctea. La Vía Láctea es todo lo que nos rodea. Lo que veían eran las nebulosas que están en la Vía Láctea. Eso no es la Vía Láctea. Entonces vemos cómo nuestros conceptos, nuestra idea de las cosas, pues es bastante interesante. Creemos de que, sí, uno ve algo, eso es eso, no sé, ya se lo creyó y ya cree que está viviendo la realidad. Pero vemos que nosotros, obviamente, cuando nosotros ya comenzamos a funcionar bien, ¿no? Podríamos nosotros entonces comprender, porque nuestra conciencia tiene esa capacidad de comprender que estamos viviendo en la Vía Láctea. Uno, por ejemplo, en el principio, en el comienzo, uno tiene que hacerse, tenemos que hacernos conscientes de que estamos primero en el planeta. Dejar las limitaciones, o sea, hay que trabajar mucho en desidentificarse con el país, con la sociedad, con la cultura, con el pasado, con todas esas cosas. Tenemos que, hasta que lleguemos a sentir que vivimos en el planeta Tierra. El planeta es nuestro hogar, verdaderamente. Cuando ya nosotros podemos sentir que tenemos una relación correcta con el planeta, también representada con nuestro cuerpo, porque tenemos esa relación con el planeta, entonces vamos a sentir ya que estamos en el sistema solar. Vemos cómo hay una íntima relación entre los planetas y nosotros. Por ejemplo, los incas, los mayas, los egipcios no tenían computadoras, no tenían telescopios, no tenían nada. Hasta los chibchas en Colombia, los taironas en la Sierra Nevada, los cogis. Ellos no tenían computadoras, entonces ¿cómo ellos comprendieron la astrología del sistema solar y hasta las galaxias y las constelaciones? Solamente hacía ojo pelado. Está como difícil. Teníamos que tener ojo telescópico. No, o sea, la conciencia es capaz de percibir el espacio en donde se encuentra. Entonces, primero, vemos que vamos a partir de lo siguiente. Entonces, el espacio. Estamos hablando de espacio. Entonces, primero ahí tenemos una psicología muy cerrada, muy cerrada. Yo soy así, a mí me gustan las cosas así, así aprendí a comer el huevo, así me gusta esto, lo otro. Entonces, la psicología, ese es el espacio donde nosotros vivimos. Primero vivimos en una psicología demasiado cerrada. Necesitamos romper con esas restricciones y esa psicología, pues obviamente que está relacionada con cada defecto, con cada agregado psicológico. Cada agregado psicológico es una cárcel de nuestra conciencia y atrapa parte de nuestra alma. Tenemos que comenzar a liberar nuestra conciencia de esos espacios tan limitados para que nuestra conciencia entonces pueda expandirse, pueda comprender, pueda experimentar, pueda ser vivible, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos nosotros a romper con las restricciones, con las limitaciones que son parte de nuestros agregados psicológicos, de nuestros defectos, de nuestros malos hábitos, etcétera, de nuestras ideas, de nuestras creencias, tenemos que romper con todo. Eso no somos nosotros. Entonces, rompiendo, o sea, de que se rompe con comprensión, no se rompe así violentamente. Hay que comprender.
y bueno, hay que hacer, o sea, comenzar el proceso de el autoconocimiento, ¿no? Conocerse a sí mismo. Cuando ya comenzamos nosotros a romper ciertas cárceles, a romper ciertas limitaciones, entonces nos vamos a ser conscientes ya de que somos parte de un mundo psicológico. O sea, entonces ya más allá de lo que somos internamente atrapados en nuestra psicología, entonces ya vemos cómo nuestras relaciones son muy importantes. Vemos cómo el espacio lo compartimos con otras personas, que generalmente para la mayoría de nosotros somos un fracaso. Y el espacio que hemos compartido con otros, pues no ha servido de mucho porque quedan, estamos nosotros, pues todavía no, o sea, obviamente que es imposible. Entonces, cuando vamos liberando nuestra conciencia, entonces sabremos nosotros comprender lo que es compartir el espacio con otros seres humanos. No vivir con alguien, ni estar con alguien, ni tener que aguantarse a alguien, ni tratar de comprender a alguien. No, para nada, eso no tiene sentido. Ahora nosotros nos toca aprender a vivir con alguien, nos toca tolerar a alguien, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos amor. Tolerar a alguien, aguantarse a alguien, etcétera, etcétera. Eso no es amor, eso es otra cosa. Entonces vemos que cuando vamos liberando el espacio en nosotros, podremos ver cómo nuestro mundo de nuestras relaciones, ya con los demás, con el mundo que nos rodea, con la naturaleza, pues comienza a cambiar. Entre más liberamos espacio, entonces nos haremos conscientes de que vivimos en este hermoso planeta. Y algo muy interesante, ¿no? O sea, porque el planeta, cuando vemos el planeta desde el espacio exterior, cuando vemos las fotos, ¿no? O sea, o si en algún momento nos podemos salir en el cuerpo astral y ver el planeta desde afuera, desde el espacio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un planeta azul. Todos los planetas tienen su color. El espacio, el planeta Tierra se conoce desde el exterior, desde el espacio exterior, por ser azul. Y el azul es el color del amor, ¿no? Los colores tienen su significado. Entonces vemos cómo este planeta, o sea, está hecho para conocer el amor. Otros planetas también, pero hay otros planetas, cada planeta tiene sus cualidades. Entonces, cuando ya entonces nosotros vamos liberando, vamos comprendiendo el espacio en que vivimos, o sea, entonces comprenderemos que estamos en el planeta Tierra. Entonces, viviendo en el planeta Tierra, entonces, claro, hay que entonces vivir como si verdaderamente estuviéramos, como saber vivir en el planeta Tierra. Hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en una región, por ejemplo, en una cierta región, una cierta ciudad, en una cierta región. La región no es la ciudad, pero la región, por ejemplo, es el departamento o el estado donde nosotros vivimos, es una región, ¿no? Y esa región está regida por unas fuerzas específicas que no son fuerzas de la sociedad ni son las fuerzas políticas, tienen sus dueños, o sea, ciertos elementos, ciertas fuerzas espirituales son las que manejan las regiones, ¿no? Entonces nosotros, si uno vive en el estado, en el departamento, o sea, el estado tal, sí, claro, el alcalde y el gobernador son los que mandan, no sé, ahí, simbólicamente, pero la región, en realidad, hay unos regentes que son los regentes espirituales de las regiones. Nosotros no estamos conscientes de los regentes espirituales de las regiones. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio suficiente para comprender que estamos compartiendo el espacio de ellos, que estamos en su espacio. Nosotros somos invitados en esos espacios. Toda la humanidad somos invitados a compartir ese espacio. Pero entonces nosotros como humanidad hemos decidido que no, este es mi espacio, punto, y yo no acepto nadie más. De que pues, estamos lejos de... Pero se nos permite porque, pues, o sea, pues,
simplemente nuestras propias limitaciones. Cuando nuestra conciencia ya está, o sea, ya somos conscientes del elemento espacio a tal grado, entonces podremos ver que estamos en el espacio de la región. Y en esa región hay muchas fuerzas que podemos nosotros pedir asistencia, a las cuales les podemos pedir asistencia, podemos relacionarnos con los regentes de la región, con los que mueven verdaderamente los dueños de esta tierra, por ejemplo, los que verdaderamente son los dueños de esta tierra, no somos dueños de esta tierra, y entonces podemos estar en armonía con estas fuerzas que son los dueños de la tierra. Entonces ya tendremos una muy mejor relación con nuestro ambiente, en el espacio donde nosotros vivimos. Ya no estamos hablando del espacio de la casa, sino ya el espacio de mi región, en la región en que me encuentro. Entonces ya, obviamente que entonces uno puede sentirse muy bien asistido o muy bien protegido o muy bien complicado, porque si uno no respeta los, no o sea, los que verdaderamente son los dueños, los que manejan la región, entonces obviamente que nos vamos a crear muchos conflictos. Y muchos de los conflictos que tenemos los seres humanos hoy en día es porque no respetamos el espacio donde vivimos. No estamos hablando ya sino del espacio, las regiones, las tierras, o sea, las montañas. No respetamos esas cosas. Entonces, se crean muchos conflictos. ¿Por qué? Porque al generar el desbalance, nuestra psicología se afecta. Y entonces nosotros mismos creamos los conflictos. No son esas fuerzas que nos van a crear los conflictos. Entonces el desbalance llega y entonces nosotros reaccionamos equivocadamente, hacemos las cosas equivocadamente, pensamos equivocadamente. Nosotros mismos nos enredamos con nuestros propios cordones de nuestros zapatos. ¿No? Pero entonces, claro, entonces podemos llegar al punto donde ya entonces nosotros comprendemos que estamos relacionándonos con el espacio, o sea, hasta con el mismo país. Vivimos en una tierra muy grande, muy amplia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no podemos nosotros relacionarnos con la tierra correctamente? Hay unas fuerzas que nos están, verdaderamente, que están ahí presentes. ¿Podríamos nosotros algún día estar verdaderamente más conscientes del espacio del país, del espacio del continente? Entonces, hasta que ya llegamos al espacio Tierra, vivo en el planeta Tierra. Entonces ya se siente uno que, bueno, donde quiera que vaya, es su casa. ¿Por qué no? Ahora nosotros no podemos porque no es parte de nuestra creencia, no es parte de nuestro condicionamiento mental. Entonces, si uno no tiene algo que le esté torturando la conciencia diariamente, no es su casa. Algo tiene que estarlo torturando, algo tiene que estarlo molestando, uno no se puede sentir libre. Entonces, obviamente que, no sé, nos hemos ido en la dirección contraria. Nos hacemos conscientes del espacio del planeta Tierra. Entonces, al ya relacionarnos con el planeta Tierra, conscientemente hablando, al liberar nuestra conciencia de nuestra psicología limitada, entonces vamos a entrar nosotros a adquirir la sabiduría del planeta. Primero adquirimos la sabiduría de la psicología individual, después la sabiduría de sabernos relacionar con el medio ambiente, con las personas alrededor, la sabiduría de relacionarnos con la región, con el país, con el continente, con el planeta. Después vamos a adquirir la sabiduría de relacionarnos con el sistema solar. Entonces ya, hay ocasiones, por ejemplo, nosotros ahora, en este momento, Marte, la luna llena pasó hace una semana más o menos. ¿No? Entonces, la luna está cambiando, entonces la luna nos está afectando, entonces la luna nos está enviando ciertos mensajes, entonces, pero no estamos conscientes de lo que la luna nos está inspirando en este momento. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos en el espacio interior. Y entonces también Marte, Venus, el Sol, etcétera, Júpiter, Saturno, etcétera. Todos los planetas están influenciándonos, están contribuyendo en el espacio en donde nos encontramos. Todos. Bien. Eso es lo que vamos nosotros a alcanzar en el momento en que nosotros ya comencemos a tener una verdadera alma.
Y llegará un momento mucho más adelante en nuestro proceso donde entonces la conciencia pueda comprender lo que es la galaxia, ¿no? Ya es algo muy profundo. La conciencia tiene esa capacidad. O sea, no tendríamos que ir a viajar por la galaxia para conocer la galaxia, por la que la conciencia podrá simplemente saber, eh, ver y comprender lo que es la galaxia. Y después, más adelante, entonces podemos estudiar nosotros que podremos comprender y experimentar lo que es el universo. La conciencia tiene el elemento espacio contiene el universo. Y ya más allá, pues hay muchas otras realidades que nosotros no podemos ni siquiera concebir. Más allá de lo infinito no lo podemos conseguir nosotros. Pero hay muchos infinitos. Es difícil. La mente, no, o sea, la mente se caracteriza por tener limitaciones muy específicas. Hasta aquí llego yo, hasta aquí aguanto, hasta aquí me gusta, hasta aquí siento, hasta aquí pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mente es solamente una lista y una cadena de limitaciones constantes. Pero nos encanta sentirnos más limitados. Creamos más limitaciones y más limitaciones. No comprendemos, ¿no? O sea, que es un hábito ya autodestructivo crear todo este tipo de limitaciones. En una cultura ideal, o sea, en una humanidad consciente, o sea, no existen limitaciones. ¿Por qué? Porque la conciencia no conoce las limitaciones. Si existe una necesidad, la conciencia encuentra el espacio para, o sea, para poder encontrar la solución que está buscando. Uno necesita espacio para poder pensar, necesita espacio para poder sentir, ¿no? Cuando uno no se da la oportunidad de sentir el espacio, entonces nos asfixiamos, ¿no? O sea, entonces vamos nosotros estrangulando nuestra propia alma. Vemos lo importante que comencemos nosotros a meditar un poco sobre los elementos, ¿no? O sea, lo que representan los elementos, los 5 elementos en nosotros, ¿no? Y entonces hacer un estudio, a través de la meditación, comenzamos nosotros a tratar de, o sea, estudiar, o sea, cuáles son los elementos que no están funcionando correctamente. ¿Cómo he vivido mi vida? He vivido mi vida, o sea, simplemente el elemento tierra es el que me ha hecho, el elemento fuego es el que me ha causado problemas, es el elemento aire el que me ha causado problemas, el elemento agua es el que me ha causado. Comenzamos a mirar verdaderamente en dónde se han generado todos los desbalances. Entonces, los elementos funcionan así, a través de la conciencia, pero también tienen una función en el mundo práctico. Hay también cosas prácticas que podemos nosotros hacer en la vida práctica para entonces nosotros ser asistidos externamente con los elementos de la naturaleza. Porque también tienen una función externa, tienen su función interna, que es pues, lo que estamos queriendo hacer, pero también existe la función externa. Entonces, por ejemplo, cuando quemamos incienso, cuando quemamos un poco de incienso, estamos relacionándonos con el elemento aire y también con el elemento espacio. El elemento aire y el elemento espacio. Cuando tenemos una vela, una llama encendida, tenemos una relación con el elemento fuego. Vemos como externamente los elementos pues, nos pueden beneficiar tremendamente, ¿no? El elemento tierra, obviamente que, pues, no sé, si tenemos plantas, etcétera, pues puede ser un beneficio, pero obviamente que el elemento tierra también se manifiesta de otras maneras. Nosotros tenemos que aprender a salir a la naturaleza, a caminar descalzos. Ya el elemento tierra se manifiesta externamente así, teniendo una relación directa con la naturaleza misma, ¿no? O sea, en un espacio abierto. O sea, no tiene sentido que queramos tener el elemento tierra, o sea, entonces, ¿no? O sea, encerrado en un muy pequeño espacio, o sea, no se pueden limitar los elementos. Entonces vemos que cuando nosotros comenzamos a sentir que necesitamos relacionarnos con los elementos, entonces podemos relacionarnos con los elementos externamente. El elemento espacio verdaderamente tiene que ver con la meditación. Entonces, cuando necesitamos nosotros expandir nuestros horizontes, ¿no?
Entonces tenemos que aprender a entrar en meditación. Pero meditación es aceptar el espacio interior, ¿no? O sea, no llegar solamente a concentrarnos en lo que siento, en lo que no me gusta, en lo que me gusta, en lo que quiero, en lo que no quiero, no, sino simplemente entrar y sentir el espacio interior, ¿no? A hacernos amigos de nuestro espacio interior. Y no poner nada en el espacio interior, porque qué necesidad hay de llenar nuestro espacio interior con tantas cosas. Ya, pensamos de que tenemos que llenarnos de cosas y de cosas y de pensamientos y de emociones y de sensaciones y de experiencias, pero no queremos experimentar el espacio como tal. Sucede cuando vivimos en una casa, ¿no? O sea, todos, hoy en día, quizás la humanidad en general, o sea, sufrimos de esta enfermedad que es tener muchas cosas donde vivimos. Uno necesita una cama, si acaso una silla, y ya. Tiene uno 4 muebles, 4 sillas, 25 cosas aquí, 25 cosas allá. Hay personas que llegan a su casa y no pueden ni caminar. Se pegan con la mesa del centro, se pegan con la otra mesa, se pegan con el otro mueble. Y le preguntamos a esas personas, bueno, ¿por qué no se libera de alguna de esas cosas? No somos capaces de soltar nada de eso, que no sirve para nada. Y el día que nos morimos, le encarte que se pegan las personas con todos esos cheches. Pero fueron muy preciadas para nosotros por alguna razón. Que no cumplieron, la única función que cumplieron fue usar espacio. Así no sirven para nada, pero están usando un buen espacio, ¿no? Por alguna razón tenemos la creencia de que si tenemos algo en el espacio, estamos mejor. Entonces, externamente vemos que no es muy práctico, pero internamente pensamos igual. Internamente, entonces, tengo un pequeño resentimiento con fulano. Hay que tenerlo ahí porque si acaso uno no sabe, es bueno tenerlo, nunca sabe. Tengo un pequeño trauma, no sé, que me pasó cuando tenía 23 años, todavía lo tengo ahí porque ¿para qué voy a librar de él? Me gusta irlo a visitar de vez en cuando, el trauma, etcétera. Tengo un miedo, o sea, lo ponemos ahí y tenemos otra cosa y otra cosa, una memoria, otra. Tenemos miles y miles y miles de cosas dentro. Entonces, en medio de todas esas cosas nos hemos perdido. No sé, comienza a buscar a sí mismo y ¿qué empieza a encontrar? Empieza a encontrar esto, empieza lo otro y aparecen todas estas cosas y dice, yo no sé meditar porque lo único que veo es pura basura. Porque eso es lo que somos nosotros, o sea, somos solamente basura. Nuestro espacio lo hemos llenado de pura basura. Vemos que entonces nosotros, pues obviamente que tenemos que aprender a utilizar, a entender que los elementos son parte de nuestro aprendizaje. Y entonces podemos transformar, podemos hacer muchas cosas que nos van a permitir, pues, o sea, hacer grandes transformaciones y grandes logros. Y por último, entonces, obviamente que, o sea, queremos tener espacio para movernos en la vida. No podremos nosotros lograr nuestras metas si no tenemos ese espacio disponible para nosotros, ¿no? Si no hay solidez, si no hay una tierra que caminar, un elemento tierra donde movernos. ¿Cómo podemos nosotros caminar sin tierra bajo nuestros pies? ¿Cómo nosotros podemos inspirarnos sin aire en nuestro, sin la inspiración de la vida en nosotros que entra? ¿Cómo podemos nosotros sentir sin un elemento habla, ¿no? Entonces vemos que hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos del agua, ¿no? O sea, existen los dos extremos, ¿no? Hay personas que no toman agua y hay personas que toman 50 litros de agua al día. ¿Cuál es el propósito? Quizás pues, los parásitos que uno tenga, pero no, o sea, hay que encontrar un balance en los elementos. Solamente en la medicina china, solamente en la medicina ayurvédica se conoce eso. No hay, la medicina moderna no habla de esos elementos, no habla de esos conceptos. Lo mismo sucede con las comidas que tienen mucho fuego, las comidas que tienen mucha, etcétera. Entonces vemos como no tenemos un entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se van generando otros problemas al no saber nosotros
cultivar los elementos en nosotros, entonces se van generando otras complicaciones que no aparecen inmediatamente, sino que aparecen con el tiempo. Porque obviamente que se va el cuerpo, la naturaleza, este cuerpo que es nuestra propia naturaleza, se va dañando, se va degenerando lentamente hasta que aparecen otros problemas. Pero no podemos ver la conexión entre nuestra mala conexión con los elementos, ¿no? Y con la manera como nosotros los cultivamos en nosotros. Entonces, necesitamos abrir nuestros caminos. Necesitamos abrir nuestras opciones. Necesitamos hacer esto porque, o sea, si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplemente a vivir nuestra vida pensando que hasta aquí es donde vamos a llegar. Esto es lo mejor que vamos a nosotros a poder experimentar. Si lo que hoy somos es el máximo de nuestra experiencia, entonces estamos en un gran problema. Quizás nosotros, algunos de nosotros, ya llegamos a la cima y entonces ahora vamos de bajada. Ya estamos experimentando hasta menos cada día. Ya ni siquiera hay posibilidades de algo más o de algo mejor. O sea, ya hasta llegamos a nuestra cima individual de la experiencia. Pues es una locura. Entonces, en esa bajada, pues obviamente que va a haber menos espacio todavía, van a haber menos posibilidades. Y entonces se hará más fácil. En fin, entonces queremos que nuestros caminos se abran, ¿no? O sea, que nuestras opciones se hagan, nuestras posibilidades. Pero entonces hay que hacernos más conscientes, tenemos que meditar, tenemos que, o sea, comenzar a tener una relación, entonces tenemos que meditar para que nuestra conciencia nos comience a mostrar entonces, ¿no? A perderle el miedo a vivir en un espacio más grande, que la vida sea más amplia, que el sentir sea más amplio, que las posibilidades sean más amplias, que las relaciones sean más amplias, que hayan más, no por ambición, ¿no? Sino que simplemente porque hayan muchas posibilidades. Abrirle la puerta a la experiencia del espacio abierto. Una de las meditaciones más importantes que podemos llegar nosotros a hacer es la de meditar en el espacio abierto, cuando nos encontramos o sea, en la montaña, o nos encontramos en un lugar de naturaleza con gran espacio. Simplemente con el hecho de nosotros conectarnos con ese espacio abierto y percibir el espacio abierto externo, pero también ese espacio abierto nos puede conectar con el espacio abierto interior, ¿no? Ahí, o sea, la visión puede verdaderamente cambiar radicalmente. Entonces, en el chamanismo existe esa visión, eso es lo que se llama la visión chamánica. Podemos nosotros romper con el concepto de que tenemos una vida limitada. Si podemos nosotros romper con ese concepto de que tenemos una vida limitada, entonces, o sea, sí, claro, viviremos una vida tradicional en muchas maneras, porque obviamente que, bueno, o sea, ya eso es lo que hemos creado, pero a la misma vez no. A la misma vez estaremos nosotros muy conscientes de que, o sea, hay inmensas posibilidades para nosotros, dentro y fuera. Realmente que las posibilidades tienen que ver más que todo con la capacidad de reconocer y de ser lo que verdaderamente somos. Y de cumplir con nuestros mejores propósitos en la vida. No podemos decir cuáles son, porque cada uno necesita descubrir cuál es el propósito de su vida, pero para eso estamos aquí. Entonces podemos nosotros verdaderamente comenzar verdaderamente a generar esa capacidad de tener un espacio abierto, ¿no? O sea, cuando eso es lo que representa la vida, espacio abierto para caminar, ¿no?
Nada más. Eso es la vida, es un viaje, ¿no? O sea, ¿en qué punto nosotros ya dejamos de caminar? De descubrir, de conocer, de comprender, ¿no? Cuando en el momento que dejamos nosotros de comprender, de aprender, de, o sea, de experimentar, entonces ya el espacio ya se ha reducido y posiblemente ya no tenemos más espacio. Entonces ahora nos conformamos pues con, ¿no? O sea, con las cosas básicas de la vida y eso es lo que quizás nos lleve a nosotros a estar, pues, o sea, nos esté negando, ¿verdad?, ante nuestro verdadero potencial. Entonces, podemos nosotros hacernos un experimento, un bonito experimento. Meditar en sentir que estamos en un gran espacio, meditar y simplemente sentir el espacio, nada más. Para que entonces en ese espacio pueda haber una manifestación, para que nos podamos manifestar en ese espacio. Y pueden suceder muchas cosas interesantes, pueden suceder muchos fenómenos interesantes, muchas transformaciones son posibles. Y acompañado pues obviamente con, o sea, los fundamentos de una enseñanza correcta, entonces sabremos entonces nosotros aprovechar ese espacio, ¿no? Para entonces nosotros pues poder cristalizar pues esa alma que estamos buscando cristalizar, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente nos va a abrir los caminos, ¿no? O sea, no hay otra forma. O sea, todo depende de nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? O sea, a veces uno conecta y dice, bueno, esto, lo otro, no, pero en realidad nosotros primero tenemos que encontrar la solución en nosotros para que las soluciones se den en el mundo exterior. Cualquier cosa que nosotros queramos experimentar externamente, primero tendremos que conocerla internamente, ¿no? Si queremos conocer la sabiduría, tenemos que conocer la ignorancia. Si queremos conocer la salud, tenemos que conocer la enfermedad. Entonces, todo tenemos que conocerlo internamente primero para poder conocer lo que es, ¿no? Y bueno, también en ese espacio que queremos, poder, en ese espacio, en ese gran espacio que queremos nosotros experimentar, que se manifieste entonces, obviamente que se manifiesten las cualidades del alma, ¿no? Que no se manifieste otra cosa, que no sea lo que verdaderamente nos va a llevar a experimentar, o sea, a crear buen karma, a estar en armonía con las leyes del universo, con el planeta, con la galaxia, con el cosmos, etc. O sea, queremos que en nuestro espacio, o con el espacio que estamos compartiendo en esta creación, pues podamos seguir creando cosas armoniosas. No utilizar el espacio que se nos está permitiendo experimentar para crear más sufrimiento en nuestra propia vida y quizás más sufrimiento en la vida de los demás. ¿Listo? Entonces vemos que todo comienza con nuestra relación. Entonces, pues, la práctica de sentarnos y simplemente sentir el espacio. Comenzamos por sentir el espacio del lugar donde estamos, después tratar de sentir el espacio de la casa, después sentir el espacio de la región, después sentir el espacio del, ¿no? O sea, esto, después el espacio del planeta, después podremos llegar a sentir el espacio del sistema solar, etc. Entonces ya la conciencia se va haciendo, vamos ejercitando la conciencia y iremos experimentando el espacio infinito con nuestra experiencia como seres humanos. Muy bien, entonces a experimentar mucha libertad, pero conscientes para que en esa libertad podamos nosotros cristalizar muchas cosas positivas, ¿no? En última, pues estamos interesados en el amor, la compasión, la felicidad y la paz. Muchas gracias a todos. Así quedamos por hoy. Pasen buena noche. Wow, gracias, Albert. Listo, y Dania, muchas gracias. Gracias. Maestro. Gracias, maestro. A ver, muchas gracias a todos. Sí, Albert. Chao, Albert.
Muchas gracias, feliz fin de semana. Todos saludos a todos. Chao. Se cuidan, se cuidan. Estamos en Chao, contacto. Seguro, seguro, chao. Hay mucho espacio para trabajar. Seguro. Sí. Listo. Albert, Dime. dentro de 8 días vamos a seguir trabajando en la meditación de hoy, ¿listo? Ah, listo. Bien. Ok. La estamos haciendo pues bien cuidadosamente, entonces hoy quedamos como por la mitad, entonces la próxima semana vamos a trabajar en la misma, ¿listo? Perfecto. No hay afán. Entre más se haga, mejor. Claro que sí. Esa es la Súper. idea. Listo. Muchas Chévere. gracias. Un abrazo. Bien, se Gracias, cuidan. Chao. Gracias, Albert. Maitreya de Batana. Chao, chao.